Aproximadamente 18.000 miembros de la tribu Comanche fueron trasladados al pueblo de Janos, en el norte del estado de Chihuahua. Allí se determinaría a qué lugar serían asignadas las familias. Los funcionarios de inmigración explicaron con detalle los beneficios de la colonización y la emigración a las ciudades. Sin embargo, si eligen la emigración urbana, pueden ser asignados a la ciudad donde un miembro de su familia esté cumpliendo una sentencia de trabajos forzados. Durante su condena, tendrán tiempo libre y podrán salir a reunirse con sus familias. Esta política fue ordenada por el príncipe heredero del Imperio Mexicano para mitigar la grave escasez de mano de obra industrial en el país. Todos los comanches, desde los adolescentes hasta los adultos, sanos de mediana edad, habían sido condenados a trabajos forzados. Ser asignados a las ciudades donde sus familiares cumplían condena era un gran beneficio. Entonces me iré a la ciudad. De acuerdo, por favor, dígame su nombre. De esta manera, los 18.000 comanches fueron distribuidos en diversas obras y sitios industriales de todo el Imperio Mexicano. Al igual que les mencioné a los condenados, sería conveniente que ustedes también aprendieran español lo antes posible. No solo es importante para su vida en el imperio, sino que el conocimiento del español de sus familiares condenados influirá en su posible reducción de condena por buen comportamiento. El príncipe heredero había acelerado el proceso de asimilación, ofreciendo la reducción de condenas basadas en la competencia en español, una medida que no solo afectaba a los comanches, sino a todos los prisioneros condenados a trabajos forzados. Mientras el norte del imperio se reorganizaba, Puibicuazu y un grupo de mensajeros cruzaron la frontera hacia el norte para reunirse con los miembros de su tribu que habían decidido irse. No esperaba verte por aquí. Has decidido finalmente unirte a nosotros en el norte. El jefe Potsnacuaipu, quien había liderado a la banda que se fue, saludó calurosamente a Puibicuazú. Creía que ya no se volverían a ver, pero aquí estaban nuevamente cara a cara. Me temo que no. Ya lo imaginaba al no ver a tu gente contigo. Entonces, ¿qué te trae hasta aquí? Preguntó Potsnacuaipu curioso. Vengo por orden del príncipe heredero del Imperio Mexicano. Una orden del príncipe. ¿Qué tiene que decirnos? El tono de Potsnacuaipu se enfrió al escuchar eso. Me ordenó advertirles, no deben cruzar nuevamente hacia el Imperio Mexicano. Puede acejar. Esta es nuestra tierra original. Podemos regresar cuando queramos. Potsnacuaipu aún tenía la intención de regresar si su poder se fortalecía. Nos amenazaron con la vida de los comanches que quedaron en México. Si cruzan la frontera, ellos podrían sufrir las consecuencias. Vaya. Sin embargo, si ustedes se comprometen a no cruzar, el Imperio Mexicano ha ofrecido comerciar con ustedes. Comercio. ¿Nos venderán alimentos? Así es, nos venderán alimentos y también armas de hierro. Interesante. Hasta ahora, los que habían cruzado al norte no habían comenzado a saquear. Llevaban apenas una semana explorando y recopilando información, pero ya estaban enfrentando problemas con el suministro de alimentos. Mientras Potsnacuaipu reflexionaba, uno de los jefes a su lado habló. ¿Qué estamos pensando? Vinimos aquí porque sabíamos que no podíamos derrotar al Imperio Mexicano. Lo más sensato es resolver el problema de la comida y prometer que no regresaremos. Era una afirmación lógica, pero muchos de los que habían venido al norte lo hicieron por su profundo resentimiento hacia el Imperio Mexicano. ¿Era correcto ceder tan fácilmente solo por una oferta de comercio? Después de unos momentos de reflexión, Potsnacuaipu tomó una decisión. Bueno, dado nuestras posibilidades de victoria, son casi nulas y tienen rehenes, no tenemos más opción. Prometemos no cruzar la frontera al Imperio Mexicano. Pero me gustaría que el comercio comenzara lo antes posible. A pesar de la escasez de alimentos, habían traído muchas pieles de búfalo y bienes saqueados. Gracias por decidirte. Haré lo posible para que el comercio se gestione rápidamente. Eso espero. Tras despedirse de sus compatriotas, Puibicuazú regresó al Imperio Mexicano. Octubre de 1835. El líder de la facción imperialista, el diputado Robert, presentó una propuesta controvertida. Al subir al podio del Congreso, tomó aire y destacó la importancia de la ley solicitada por el príncipe heredero. Estimados colegas, me encuentro aquí para resaltar la necesidad y relevancia del proyecto de ley para la creación del Banco Central de México. Aunque varias naciones ya habían establecido bancos centrales desde el siglo XVIII, este tipo de institución seguía siendo objeto de debate. Incluso en Estados Unidos, ya habían fundado y abolido los bancos centrales en un proceso plagado de altibajos. Los terratenientes y republicanos, que habían estado escuchando con desinterés, comenzaron a tomar la propuesta más en serio. Esta ley no trata simplemente de crear otra institución financiera. Se trata de reforzar la base económica de nuestro imperio y allanar el camino hacia la prosperidad.
En primer lugar, la creación de un banco central es la manera más efectiva de estabilizar el valor de nuestra moneda. El Banco Central tendría el monopolio de la emisión de moneda, lo que permitiría mantener su valor constante. Además, se implementarán medidas contra la falsificación, lo que fortalecerá la credibilidad de nuestra economía a nivel mundial. El sistema monetario del Imperio Mexicano era un caos. Aunque el peso, una moneda de plata con la imagen de Agustín, era la más utilizada, todavía circulaban monedas coloniales y extranjeras. Este desorden complicaba la administración y el comercio, y facilitaba los delitos de falsificación. El discurso del diputado Robert continuó. Habló de cómo el Banco Central promovería el crecimiento económico mediante políticas monetarias, controlaría la inflación, supervisaría a los bancos y actuaría como agente financiero del gobierno, entre otras funciones clave. Eran puntos válidos. Aunque el Imperio Mexicano experimentaba un rápido crecimiento económico, el exceso de dinero en circulación estaba generando inflación, lo que hacía urgente gestionar la situación. También era necesario supervisar y regular los bancos privados que habían proliferado como el Alfonso Express, que operaba prácticamente a nivel nacional. No había ninguna institución que pudiera supervisar estas entidades, lo que llevaba a problemas. El Banco Central también desempeñaría funciones cruciales como la emisión de bonos y la provisión de liquidez como agente financiero del gobierno. Señores diputados, la aprobación de este proyecto no es solo un cambio institucional, es una inversión en el futuro de nuestro imperio. La creación del Banco Central llevará al Imperio Mexicano hacia un sistema económico más fuerte y estable. Les insto a que se unan a mí en este importante paso hacia el brillante futuro de México. Gracias. A pesar del apasionado discurso de Robert, la respuesta de los terratenientes y republicanos fue fría. La verdadera controversia no era sobre las funciones del Banco Central, sino sobre lo que representaba, la centralización del poder. El creciente poder del emperador era evidente, y hasta los terratenientes, que se oponían al federalismo, comenzaban a sentirse amenazados. Los republicanos, partidarios del federalismo y la descentralización, se mostraban aún más reacios a ceder más poder al gobierno central. Uno de los diputados terratenientes tomó la palabra. Diputado Robert, aunque el Banco Central tiene algunas ventajas, también conlleva riesgos. Como quizás sepa, Estados Unidos decidió recientemente abolir su Banco Central debido a sus efectos negativos. En un imperio como el nuestro, donde el gobierno ya tiene un poder económico significativo, la creación de un Banco Central podría concentrar aún más poder de manera peligrosa. Era cierto que el Imperio Mexicano poseía vastas extensiones de tierras. Tras la confiscación de haciendas a los españoles, el gobierno controlaba el 20% de las tierras de México, excluyendo los territorios del norte, y en Cuba, el 90% de las tierras agrícolas estaban en manos del gobierno. Aunque los ministros del gobierno eran seleccionados por el primer ministro y el Congreso, el emperador podía rechazar sus propuestas si no le agradaban. Además, la Constitución le otorgaba el derecho de destituir a cualquier funcionario público. En la práctica, el gobierno actuaba de acuerdo con la voluntad del emperador. Por lo tanto, los diputados no veían con buenos ojos la creación de una institución con un poder económico aún mayor bajo el control del gobierno. Robert intentó persuadirlos, pero las diferencias de opinión eran demasiado profundas. El presidente del Congreso, Rafael, fingió escuchar atentamente y luego procedió a la votación. Ahora procederemos a votar la ley de creación del Banco Central. El resultado fue predecible, la ley fue rechazada, y no esperaba que esta ley fuera aprobada a la primera. Aunque había delegado el asunto en el diputado Robert, no tenía grandes expectativas. Esta era solo una maniobra para ganar tiempo y acumular legitimidad. Aunque hoy en día los bancos centrales son fundamentales, en esa época no lo eran. Aunque algunas potencias europeas, como Gran Bretaña, ya los habían adoptado, no se consideraban imprescindibles. Un ejemplo claro de la controversia era Estados Unidos, donde el presidente Andrew Jackson había rechazado renovar la Carta del Segundo Banco de los Estados Unidos, lo que había desencadenado la llamada Guerra de los Bancos. Era un tema delicado y conflictivo. Para lograr que la ley se aprobara, sería necesario idear otra estrategia. ¿Quiere que publiquemos un artículo sobre el Banco Central y los bonos? Preguntó Niceto de Zamacois tras escuchar mi explicación. Exactamente. Asegúrate de resaltar los beneficios de los bonos. La Espada de Simplicio, uno de los principales periódicos conservadores de México, era propiedad de una familia imperialista, y Zamacois, su editor en jefes, también formaba parte de la facción imperialista. Un interés anual del 4% y un valor nominal de 100 pesos. ¿Está seguro de que estas condiciones son adecuadas? En tiempos modernos, incluso los bonos gubernamentales, considerados activos seguros, tienen que competir con otros productos de inversión, lo que a menudo eleva las tasas de interés. Sin embargo, en esta época no existían competidores comparables. De hecho, tras las guerras,
Las tasas de interés de los bonos británicos, que habían subido, comenzaban a bajar nuevamente del 3% al 2.75, 2.5 y hasta el 2%. Se consideraba que las finanzas de nuestro gobierno estaban en buena forma, por lo que, con una tasa similar a la de Inglaterra, podríamos reunir fondos. Sin embargo, en este momento necesitamos una suma mayor. Con un valor nominal de solo 100 pesos, incluso los pequeños agricultores y los trabajadores urbanos podrán comprarlos. Será una oportunidad de inversión rentable para ellos. Es totalmente factible, no te preocupes. Solo asegúrate de que la mayor cantidad de personas posible conozcan estos bonos que se emitirán cuando se establezca el Banco Central. Entendido, Alteza. Déjelo en mis manos. En un gobierno estable, sería normal financiarse con tasas de interés bajas, pero durante la Guerra de Independencia, el ejército independentista mexicano hizo promesas que no podía cumplir. Si solo se tratara de pagar una deuda, podríamos hacerlo con sacrificios. Sin embargo, cuando intentan exprimirnos más allá de lo justo, debemos demostrar que no somos débiles. Para eso es esta emisión masiva de bonos. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.